hemos estado trabajando y que vamos a trabajar en el taller sobre escenarios. Ya por lo menos ustedes están decantando o están, digamos, como en una especie de encrucijada con sus profesores de diseño, tratando de definir qué es lo que van a hacer en ese lote de la ribera del Magdalena. Digamos, yo le llamo así ribera porque en realidad eso es lo que técnicamente y geográficamente corresponde a los procesos de intervención que se vienen dando. Ahí se está interviniendo la ribera del río Magdalena, pero eso ha tenido o tiene unas diferentes consideraciones que cuando ya, digamos, o avancemos en el transcurso del avance que tengamos del seminario, yo voy a ir presentando algunas consideraciones desde mi perspectiva de análisis y desde mi orientación en los procesos de investigación que yo vengo desarrollando. Entonces, en ese sentido, al final, vamos a tocar una propuesta interesante que son algunos nuevos principios del urbanismo en términos de esa nueva respuesta que se le viene dando a ese modelo que nosotros estamos trabajando, del urbanismo como disciplina, el urbanismo como respuesta y el contraurbanismo como una crítica. Entonces ahí vamos haciendo como una especie de proceso de rebobinación de conceptos, de ideas de ciudad y vamos tratando como que haciendo ya el panorama de contextualización de cada uno de esos escenarios. Entonces, en este momento les doy la palabra a los compañeros que tienen hoy la temática a cargo y seguido le vamos a dar la oportunidad a los compañeros que están pendientes de sus presentaciones, que al final de la presentación que están programada hoy puedan, digamos, ponerse al día y tener el cronograma, digamos, acorde con lo que hemos venido trabajando. Entonces, en este momento voy a darle la opción de compartir pantalla. Los compañeros, por favor, pueden verificar si pueden compartir la pantalla. Espera un momento, profesor. Tranquilo. Esto como que... Pueden verificar. Compartir, optimizar video, compartir, supongo que es puedes darle compartir pantalla solamente. Cuando le das compartir pantalla y listo. Y le das compartir en azul y se va a ver la pantalla de tu PC. Ya, supongo que ya se ve, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Pueden ampliarla. Bueno, sí, pueden ampliar. Sí, claro. Sí, claro, profesor. Voy a rodar esto de aquí. Y tienen 20 minutos para desarrollar la presentación. Cualquier duda que tengan los compañeros al final de las tres presentaciones hacemos un debate. ¿Está mi compañera por ahí? Sí, aquí ¿Sandra? estoy. Sí, aquí estoy. Bueno, siguiendo con la temática de exposiciones que estamos llevando a cabo, pues nuestro tema a desarrollar o a exponerles a todos ustedes son ciudades contemporáneas y modernas. Este grupo se compone por Sandra Narváez y mi persona, Nelson Vargas. Bueno, Ciudades modernas, ciudades contemporáneas y sus futuros es un escrito por Bernardo Secchi. Él nació el 2 de junio de 1934 en Milán, Italia, y murió el 15 de septiembre del 2014 también en Milán, Italia. Bernardo Secchi pues, fue un arquitecto urbanista y profesor de urbanismo en el Instituto de Universidad de Arquitectura de Venecia, con una amplia y fructífera carrera como urbanista y como docente. Él empezó a dar clase en el año de 1960 y como urbanista ha redactado innumerables planes de ordenación de distintas escalas, tanto territorial como municipal. Y pues también fue consultor de diversas instituciones italianas y también pues en otros países. Listo, Nelson. Ok, bueno, ya centrándonos más en el tema que venimos a tratar, ciudades contemporáneas, hay dos tipos de definiciones. La definición que hemos conocido nosotros, que pues se llama ciudad contemporánea porque pertenece a la época contemporánea, que pues es un
es un concepto válido, básico, pero el autor en el escrito nos plantea que pues una ciudad contemporánea se denomina contemporánea por diversos factores. Estos factores, uno de ellos es romper con el paradigma de la ciudad moderna, es decir, cambiando eh, ideas, construcciones, cambiando metodologías académicas, institucionales, económicas y todos estos factores que hacen que pues una ciudad vaya siempre progresando. Además de eso, él nos define que una ciudad contemporánea debe llevar, por así decirlo, una economía mucho más organizada, a diferencia de la ciudad moderna o de la época moderna. Aparte de eso, pues nos comenta que hay instituciones que generan relaciones. Es decir, bueno, como lo presenta en la diapositiva, nos dice relaciones recíprocas, es decir, yo te doy y tú me das en la misma cantidad en la que yo te he dado a ti. Y además de eso, se le da bueno, buscando siempre el beneficio es al ciudadano. Ya no solamente en espacio verde, sino en comodidad para transportarse, deambular y todos estos sentidos, todas estas cosas básicas que hacemos en nuestro día a día, bueno, que hacíamos, pero algún día podremos otra vez. Y como les venía comentando anteriormente, la ciudad contemporánea deja a un lado, bueno, no deja a un lado, sino que ya va cambiando sus ritos, va cambiando su metodología, su visión, y por ende va cambiando la cultura en este tránsito de tiempo. Bueno, también según lo que nos comenta el autor nos dice que para ser una ciudad contemporánea también debe ser una ciudad fractal. Y ustedes dirán, ¿pero qué es una ciudad fractal? Hasta yo lo hice. Investigando mucho más, pude averiguar que una ciudad fractal es una ciudad que está fragmentada. Eso no quiere decir que esté dividida, sino que está separada por sectores. Como si fuese algo para organizar mucho mejor la ciudad, debido al hecho de las necesidades que pues en la actualidad o en la época en la que se escribió este libro, pues bueno, las necesidades de ese momento. También nos comenta que pues en el continente europeo las ciudades contemporáneas no son bastante similares, realmente no. Más adelante podremos ver unas imágenes. Nos comenta que, bueno, principalmente tenemos que recalcar que él habla desde un punto de vista refiriéndose solamente a la ciudad, al país de Italia. Él comenta que pues ese es su punto de vista sobre su país y él, además de eso, habla de que una ciudad moderna siempre va a buscar espacios habitables para los ciudadanos debido al hecho de que una ciudad moderna pues nace o bueno, se va creando junto con el capitalismo. Como todos sabemos, el capitalismo es trabajar para poder vivir. Básicamente trabajas para poder ganar dinero y para poder sobrevivir. Y además, como les explicaba anteriormente, rompe con los paradigmas de una ciudad moderna, de las ciudades modernas. Ya deja de lado los monopolios, por así llamarlos, porque en la época moderna solamente habían monopolios. Y pues lo que se trata es de hacer alianzas, teniendo en cuenta su estructura y su funcionalidad. Bueno, aquí podemos
aquí podemos ver lo que serían imágenes. Ya esto es alejándonos, bueno, empezando, viendo el principio de la ciudad contemporánea y el fin de la época moderna. Esto, pues, la ciudad contemporánea, pues, está vista, pues, como una idea desde el siglo XIX. Como les venía comentando, la idea surge al mismo tiempo que surge la idea del capitalismo o el capitalismo como tal. Estas son imágenes de, pues, como pueden ver, Venecia, Roma y Milán, me faltó la tilde, en, en el siglo XIX y XX, principalmente del siglo XX a principios, donde podemos ver que la transición que se ha generado desde la época moderna hasta el momento en el que se toman las fotografías no es un cambio drástico, debido al hecho de que si pues hubiese tomado un cambio total, la vestimenta de aquella época tendría que haber cambiado, debido a que eso es lo que provoca la modernización, por así llamarla, o meterse más en el concepto de ciudad contemporánea. Bueno, ahora el autor nos comenta que una ciudad moderna, al igual que una ciudad contemporánea, rompe los paradigmas de lo que era una ciudad media, una ciudad en la época media. Esto quiere decir que además de cambiar cultura, vestimentas, el día a día de aquellas personas que vivieron en dicha época, la ciudad moderna tiene un factor muy importante en su ideología, por así decirlo, debido al hecho de que él se está enfrascando principalmente en el país Italia. Como todos sabemos, Italia, a pesar de, pues, de todos los avances tecnológicos y todos los avances en construcción y todo esto, Italia es una ciudad, es un país donde predomina mucho el arte de la Edad Media y de la Edad Moderna. Principalmente, como todos podemos presenciar, todos sabemos, hay grandes catedrales en Roma, en Italia, y todos estos factores que con el tiempo se van, por así decirlo, no acabando, sino dándole no un nuevo uso, sino una nueva forma de verlo, viéndolos desde un punto mucho más por parte histórica que ya por parte de funcionalidad. Aunque no estoy diciendo que todo aquello que se haya hecho en la época moderna o en épocas anteriores sea disfuncional. No, sino que para el autor todo esto pues es algo que lo detiene el país de Italia, debido al hecho a la gran cantidad de factores de épocas anteriores que presenta. Bueno, el futuro de la ciudad. Voy a empezar citando una frase que dijo Bernardo y es: el futuro no es solo algo que viene a nuestro encuentro y que tratamos de prever, es también, y al menos en parte, una construcción propia, producto de los juicios que expresamos al afrontar el presente, de las imágenes y las expectativas que ellos construyen, de los proyectos en los cuales se representan. ¿Puedes seguir, porfa? Vale, gracias. Yo en mis diapositivas pues también voy a agregar un poco de lo que dijo el compañero Nelson. Bueno, Bernardo decía que la ciudad contemporánea italiana y pues también en algunos aspectos la ciudad europeas son lugares de graves incomodidades. Y él decía esto porque se refería a que eran poco eficientes, eran fatigosas, les faltaba el confort,
carentes en muchas partes de adecuados sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado, con niveles de congestión de tráfico pues desproporcionados respecto a sus reales dimensiones, que eran ciudades ruidosas, contaminadas, inseguras y sujetas a grandes riesgos para las personas. Y entonces esto nos hace pensar si este país, si este país como Italia, las ciudades pues tenían estos problemas pues que se espera de las ciudades de Colombia. Eh, Secchi decía que la ciudad contemporánea italiana pues no correspondía a la cultura ni tampoco a los niveles de ingreso de sus habitantes. Él también recalcaba que cualquier gobierno debería quizás reflexionar más atentamente sobre los aspectos que mencioné antes, sobre las consecuencias que el atraso de la ciudad tiene sobre la productividad del entorno del sistema económico, social y sobre las oportunidades que esto ofrece para una política de trabajo o pues del progreso técnico, por decirlo así. Él decía que pues la ciudad moderna, sobre todo en su último periodo, ha sido un lugar de gigantescas inversiones y de sensibles progresos técnicos. Esto hacía referencia pues a la infraestructura y pues los equipamientos urbanos y territoriales, tales como en las vías, en los canales, en los puertos, etcétera. ¿Sigue? Bueno, aquí también voy a hablar un poco sobre, o a recalcar o agregar un poco sobre lo que habló Nelson. Las características y los problemas de las ciudades contemporáneas brindan una gran oportunidad siempre que el tema de la ciudad venga correctamente reconsiderado. Eh, Bernardo decía que la ruptura entre la ciudad moderna y la ciudad contemporánea impedían considerar a la ciudad antigua como, como la moderna y parte de la ciudad contemporánea, y esta a su vez como germen de un posible futuro de la ciudad. Se podría decir que era o es difícil que la ciudad contemporánea pues encuentre como una estabilidad formal análoga a la ciudad antigua y a la ciudad moderna. Esto quiere decir que lugar a formación de una consolidada tradición constructiva y pues también de asentamientos, como también es difícil que la cultura contemporánea en cualquier campo dé lugar a la tradición. Listo. Espacios verdes. El futuro está probablemente marcado por una mayor consecuencia de nuestras responsabilidades respecto al medio ambiente, sean en sus aspectos generales e invasores. Bueno, como bien sabemos nosotros, pues uno de los problemas urgentes de las ciudades futuras es la degradación del medio ambiente. Para Sechi, pues no solo se trataba de generar pues espacios verdes, sino también se trataba de cuidar el aire, el agua y también pues la biodiversidad. Él decía que para dar soluciones a estos problemas del medio ambiente se podía dar con audacia y con convicción. Y cuando él decía esto se refería a que existen diferentes modos por ejemplo, de evacuar las aguas de lluvia o las residuales para después depurarlas o reciclarlas, de que también pues existen, digamos que formas alternativas para construir distintos tipos de vía y aparcamientos o diversos modos para desplazarse en el espacio urbano o también extraurbano, de que también existen pues procesos productivos menos contaminantes y que también existen técnicas y materiales constructivos distintos o mejores a los actuales, que existen pues fuentes de energía y modalidades de comunicación alternativas a las tradicionales. Para este especialista que tuvo a su cargo la tarea de modernizar París, él decía que los urbanistas debían de estar, que debían trabajar, digamos que ligado al político, al dirigente y también al educador, porque las transformaciones de las ciudades implican también sobre todo un cambio de mentalidad. Listo, pues seguir. Público y privado. El futuro estará probablemente marcado por una profunda redistribución del espacio de uso público. Él se refería a esto como posiblemente pues disminuirá el espacio de uso público y de propiedad y de gestión privada, y pues aumentará el de propiedad y de gestión privada. Creo que lo dije al revés, no sé. Bueno, él decía que la dilatación del espacio abierto y en particular el espacio público que ha progresivamente, como bien sabemos, acompañado a la formación de las ciudades contemporáneas,
Gracias a esto, pues, se ha dado como contradicciones fundamentales en los países de Europa, ya que se manifestaban como dificultades de la política fiscal y pues también digamos que de la política de gastos de las administraciones locales. Estos, ya que se veían pues incapaces de sostener los costos de adecuación y de gestión de los espacios públicos virtualmente pues presidible. Por eso Secchi afirmaba que cada vez eran más extensas y numerosas las áreas destinadas, digamos que a las actividades colectivas, tales como los deportes, las compras de propiedades y de gestiones privadas, tales como los centros comerciales, los estadios, las áreas deportivas, los parques temáticos, digamos que también los centros de convenciones, las salas de música, las discotecas, los museos, etcétera. Y bueno, no sé si mi compañero Nelson quiere agregar algo. Si no, pues damos por terminada Sí, la sesión. algo así rápido. Básicamente, buscando en términos como tal, en ciudad moderna, ciudad futura y ciudad contemporánea. Pues como todos sabemos, la ciudad moderna, dícese de aquella ciudad sacado de internet, no, mentira. Todos sabemos que la ciudad moderna, todo lo que se le llame ciudad moderna, pues es porque pertenece a la época moderna, es decir, entre el siglo XVIII, disculpen, hasta finales del siglo XIX. Eh, Como mi compañera estaba mencionando, pues el espacio, bueno, no sé si en la última parte estaba hablando ya de ciudades futuras. Eh, Sí, Como sí. todos sabemos, la gran problemática que tenemos actualmente y que tendremos nosotros como futuros arquitectos es los espacios verdes, no solamente en la ciudad, como todos, no solamente como aquí en la ciudad de Barranquilla, que sabemos que tenemos un gran déficit de espacio verde debido al hecho de que no cumplimos ni siquiera con los parámetros establecidos por lo que debería cuidar el medio ambiente, las leyes impuestas para estos trabajos. El autor, en 1999, que es la época en la que se escribió este artículo, libro, eh, la problemática que más presentaba la ciudad italiana o la problemática que él veía a futuro era, aparte de los espacios verdes, era la organización fallida que se estaba presentando en esa ciudad. Es por eso que, como les expliqué anteriormente, él dice que para ser una ciudad contemporánea debe ser una ciudad fractal. Como ya expliqué, es una ciudad que pues se organiza por fracciones, por divisiones, y esto es lo que el autor quiere que nosotros veamos a futuro, siempre velando por el medio ambiente y que al mismo tiempo sea recíproco con los ciudadanos. Si no es más, listo, muchas gracias por su atención. Excelente, muy buena presentación, muy buena sustentación de la temática. Vamos a pasar al siguiente grupo si están disponibles. Los compañeros que van a hablar sobre la territorialidad. Si están. Miguel Díaz. Miguel Díaz y Mairolis Monterrosa. Si están, si me escuchan a mí. Ya saben, si tienen algún inconveniente técnico, alguna dificultad operativa, me pueden escribir, traten de ingresar un poco antes o me escriben un poco antes para solucionar esos asuntos.
que muy bien podemos hacer como hizo el compañero que no tenía internet y pues a través de su llamada lo puse en altavoz y logró por lo menos presentar algo de su temática. Bueno, adelante, muchachos, tienen la opción. También les agradezco que por favor me envíen las presentaciones en PowerPoint. Los compañeros que ya han expuesto, que han desarrollado su trabajo, vayan enviándomelas al correo. Adelante. Buenas noches, profe. Mi nombre es Álvaro Salcedo y con mi compañero Fabricio Valdelamar vamos a hablar un poco sobre los nuevos principios del urbanismo. Este libro escrito por el francés François Asher en el 2001. Más que todo hablar sobre el capítulo número 4 y los títulos en los cuales se encuentran. Bueno, François Asher fue un sociólogo urbanista, tuvo una formación ligada a la economía con una vocación política. En su comienzo se inicia como un investigador y también se orienta hacia una sociología urbana. Está vinculada a la reflexión y la acción de las políticas públicas. También hizo parte de un grupo de debates o de conferencias, también llamados coloquios, los cuales producen dos publicaciones que influyen mucho en esa época. Las podemos ver ahí. La primera es Urbanismo Monopolita, Urbanismo Democrático, que fue en el 73, y Para el Urbanismo en el 74. Estas fueron como una serie de artículos. Y luego, en el año siguiente, publica su primer libro, La Ciudad Mañana, Urbanismo y Política. Y también ese que vemos a continuación. Los intereses de Asher se amplían en un conjunto de fenómenos que le permiten analizar también las dinámicas urbanas. Ámbitos como el turismo, el transporte, las identidades culturales, el individualismo moderno, las nuevas tecnologías modernas, también las economías, y la evolución y expansión de espacios y tiempos urbanos. Él también fue un profesor de la Escuela de Puentes y Carreteras en Francia, ya extinguida, y de esta manera establecía unas interesantes colaboraciones con las ciencias sociales y las ciencias profesionales de la arquitectura y la ingeniería. Bien, hablando rápidamente de un repaso del urbanismo moderno, me permito leer. El urbanismo moderno se puede definir como un movimiento que desea la continuidad de una planificación urbana buena originada en el siglo XIX, pero está representando por ideas de planificación de la ciudad de la época que defendía la transformación radical de la ciudad y la vida urbana. Definiendo esto en pocos términos, el urbanismo moderno estaba regido principalmente por los entes gubernamentales, que eran los que decidían los espacios públicos, los que más dominaban los espacios públicos. Y de esto existe una respuesta a ellos, digamos, que es el neururbanismo o nuevo urbanismo, cuyas características son un urbanismo caminable, ciudad diversa, uso mixto, sustentabilidad, accesibilidad, calidad de diseño, estructura pública de barrio y ciudad compacta. Aquí en el nuevo urbanismo ya se deja a las entidades privadas incluso que puedan aportar en este ámbito de espacios públicos abiertos. ¿Ya? Y de todas estas características se desprenden lo que vamos a dar a continuación, que son los principios. Son 10 principios que el autor del libro nos da. Y es lo que vamos a ver a continuación. Empezamos con el primer principio, que es elaborar y dirigir proyectos en un contexto incierto. Pues en el urbanismo moderno, a lo largo de la presentación, serán pequeñas comparaciones entre el urbanismo moderno y el nuevo urbanismo. Pues en el urbanismo moderno defendía un programa a largo plazo. A largo plazo, esto quiere decir de que si existía un proyecto urbano, debía existir hasta un tiempo indeterminado, en el que se creía de que el futuro iba a ser igual y no iban a existir estos cambios totalmente radicales. Y como lo dije anteriormente, todo lo tenía dominado principalmente los entes gubernamentales,
y las entidades privadas se limitaban a los espacios meramente cerrados. Ya. Perdón. Entonces, en el urbanismo, en el nuevo urbanismo, ya se elaboran múltiples proyectos de naturaleza variada. Es decir, que en el urbanismo, se piensa que en el futuro todo es incierto, que puede pasar cualquier cosa. En el urbanismo los proyectos ya vienen siendo con diferentes técnicas, ya vienen siendo para diferentes personas, ya viene siendo elaboraciones múltiples, así como lo dice. Y sigue siendo ya más conjuntivo para las personas. Y no se estanca en una necesidad social, sino en varias necesidades sociales, como lo veremos más adelante. El segundo principio es la de dar prioridad a los objetivos frente a los medios. Si bien en el urbanismo moderno se aseguraba a los medios la realización de los proyectos mediante reglas totalmente simples, ya sean las zonificaciones, las funciones, las densidades, las alturas, tipo de suelo y otras reglas en las que se decidían por los entes gubernamentales. En cambio, ya en el urbanismo, la prioridad fueron los objetivos, ¿ya? Y los logros que estimula a los actores públicos y privados a que formen objetivos conjuntos, ¿ya? Eh, Esto también quiere decir que en el urbanismo se resalta en establecer normas, se trabaja en establecer normas que puedan ayudar a que estos objetivos se cumplan. O sea, se miran qué reglamentos pueden cambiar, se miran cuáles tipos de actividades suceden en una zona, cómo podría a nivel urbano, tanto los entes públicos y privados, trabajar con nuevas técnicas anteriormente mencionadas para darle un nuevo uso a estos espacios o a darle un determinado fin a los espacios de manera urbana, más social, no solamente algo planificado por el momento y que sea estrictamente para toda la vida, sino que pueda ser cambiante. Bueno, integrar los nuevos modelos de resultados. Como lo dijo mi compañero ahorita, en los títulos el autor trata de basarse en unos puntos del urbanismo moderno, de ahí partimos, pero esos puntos son desde la mirada de una relación de la sociedad en el territorio. Entonces el urbanismo moderno estaba muy marcado por unos pensamientos taylorianos y fordianos. ¿Qué eran estos pensamientos? Bueno, estos se basaban en la organización del trabajo y procesos de producción enfocados al desarrollo industrial. Son épocas posteriores a la revolución industrial. Con esto podemos recordar las ciudades europeas y el desorden monumental urbano de la época. Entonces, ¿qué hace el urbanismo? El urbanismo moderno, perdón. Se basa en simplificar y repetir funciones a lo largo de un territorio sin haber estudio anteriormente. El nuevo urbanismo busca que podamos utilizar y aplicar las nuevas herramientas del presente, las del TIC. Pero ahora vamos adelante con eso. Para también una mejor gestión del territorio, analizándolo de una manera completa y eficiente. Así mismo, de este modo, con estas herramientas creamos mejores resultados futuros. Y se organizan y se controlan mejor los usos de suelo también, los espacios públicos, los espacios destinados a la expansión urbana, otros que se puedan aprovechar para diferentes usos de suelo. Entonces, el neurourbanismo nos pide aplicar herramientas actuales. Claramente eso es lo que muchas ciudades hacen hoy en día. Ciudades como ciudades sostenibles o que luchan normalmente por el cambio climático. Son nuevas tendencias del urbanismo. Pero recordemos que este libro fue publicado en el 2001. Y claramente la tecnología se iba desarrollando rápidamente, pero nos damos cuenta que Asher tenía una visión sociológica urbana, completa de lo que se podría ver en un futuro cercano.
Bueno, adaptar las ciudades diferentes a las diferentes necesidades. Digamos, de los equipamientos colectivos a los equipamientos y servicios individualizados. Entonces, dar preferencias, lo que hace el urbanismo moderno, dar preferencias a las soluciones permanentes, homogéneas para responder las necesidades y demandas de vivienda, de urbanización, transporte. Repetición del servicio les permitía cubrir los gastos a los equipamientos costosos, los servicios en este caso eran generales. Bueno, el neurbanismo, los servicios públicos y los equipamientos actuales deben tener en cuenta el proceso de individualización e identidad de las zonas territoriales. También la diversificación de situaciones y necesidades que puedan presentar en cada uno de los diferentes territorios. Aquí en este punto el autor nos señala algunos cambios o evoluciones, como por ejemplo relojes públicos, las campanas de las plazas, que antes eran equipamientos públicos y se convirtieron en personales. También hace referencia al teléfono público, el que podemos ver ahí en pantalla, en un teléfono típico de Londres, en las calles. Y bueno, hoy en día poseemos nuestros teléfonos, esos celulares 24/7, que claramente son indispensables. Entonces se necesitan redes y sistemas técnicos mucho más complejos para poder aplicar estas tecnologías a de la información y comunicación. Entonces, si hablamos en aspectos de transporte público también, se crean centrales de desplazamiento donde también podemos ver horarios de salida y llegada de transporte. También demoras o retrasos, tiempo real, o sea, lo que vemos hoy en día en muchas ciudades, lo que tenemos aquí en Barranquilla, también puede ser. Bien, ahora el quinto principio es la de concebir los lugares en función de los nuevos usos sociales. Eh, eh, Como les dije anteriormente, en el urbanismo moderno, eh, el desarrollo de la ciudad se basaba sobre un reparto dominante del espacio público a las entidades públicas, a las entidades gubernamentales y las superestructuras, ya las estructuras grandes, todo, estas construcciones gigantes eran meramente para las entidades privadas. Ya. Sin embargo, en el nuevo urbanismo se pretende acabar con ello completamente. Es decir, la creación de usos mixtos, la creación en la que los entes privados y entes públicos intervengan en los mismos espacios, en la que las entidades públicas puedan aportar a espacios privados y espacios privados puedan aportar al, a los espacios públicos. Aquí textualmente leo que un número creciente de infraestructura de equipamiento entremezclan intervenciones públicas y privadas en diferentes tipos de consorcios, concesiones y subsidios combinados con servicios. Un ejemplo de ello, aquí viéndolo en la imagen, a ver si puedo, bueno, enfoquémonos en el kiosco este. El kiosco puede ser una entidad privada, un lugar privado, un establecimiento privado que se encuentre en un lugar público. En, la, en, la, en el urbanismo moderno, veíamos en el documental de Jane Jacobs, veíamos que estos kioscos simplemente se encontraban entre aceras, por andenes, y la gente solo llegaba y buscaba ya sea una revista, un chicle, algo mínimo, algo que fuese rápido, y enseguida dejaban esos espacios. Al menos acá en el urbanismo, no urbanismo, como podemos ver en la imagen, alrededor del kiosco, que ya es un lugar público, un tipo de plaza, ya es más grande, alrededor de él ya existen lo que son bancas, la gente alrededores, ya vende un poco más de productos. Y esto podría ser un tipo de ejemplo en el que se entremezclan estos espacios públicos y privados. Otro sería, por ejemplo, los servicios que dan algunos restaurantes de estas comidas eh, rápidas, de estas multinacionales en las que eh, ofrecen servicios dentro de sus establecimientos, ya sea internet, ya sea para cargar, ya sea luz, sin tu necesidad de comprar allí, pero el espacio te lo ofrecen. Y también porque ofrecen grandes espacios verdes ya para que sea para la comodidad de otras personas. Ya no son espacios privados, personales,
sino más abiertos al público, pero esto trabajando en conjunto con las entidades públicas. ¿Ya? Bien, el sexto principio sería el de actuar en una sociedad muy diferenciada. Esto en el urbanismo moderno se dedicó sobre conceptos sustanciales de interés general o de intereses comunes. Se entiende que las decisiones públicas, los planes y sus provisiones, las realizaciones públicas, las excepciones de derecho a usar libremente la propiedad, las expropiaciones que hacían a entidades privadas, perdón, todo se veía que el diseño, la gestión de la ciudad era para una sociedad, digamos, muy monótona, muy común, que no salía de una tipo de zona de confort en las que existían. Al menos en el nuevo urbanismo existe algo que se llama la sociedad de hipertexto. Aquí ya vamos entrando un poco más a lo que son las TIC y cómo ha revolucionado esto en el mundo del urbanismo. En la sociedad del hipertexto, compuesta por multipertenencias, este término de multipertenencia se refiere a estos objetos, elementos personales de las TIC, de desarrollo tecnológico, en el que las personas, bueno, esto lo hablará un poco más adelante mi compañero, ya lo hablo, en el que las personas ya no dependían de un reloj público, de un teléfono público, porque ya todo viene siendo más personal. Y entonces estas multipertenencias personales transforman incluso la gestión, el medio y cómo se mueven las personas en la ciudad. Aquí, como lo dimos diciendo, las movilidades y territorios sociales individuales de geometría confronta el neurourbanismo a una trama compleja de interés. Retos que resulta cada vez más difícil de concretar intereses colectivos, o sea, estables adecuados para todos. O sea, en el urbanismo ya no se trata de un colectivo, sino que de las diferentes necesidades que existen en una sociedad. O sea, que ya no es, en el urbanismo moderno muy poco veíamos esta parte de accesibilidad. A menos acá nuevamente en el nuevo urbanismo, podemos ver cómo existen reglamentos firmes sobre la accesibilidad, sobre cómo se deben mover los transportes de emergencia por la ciudad. Ya todo va cambiando no solo para fines propios de un conjunto, no. Ya un conjunto no es el que domina en esta gestión de la ciudad, sino que ahora la ciudad debe gestionarse para todo, para cada múltiples, todos los individuos en la sociedad. Bueno, readaptar las misiones de los poderes públicos. Vamos a ir de la administración a la regulación de la administración. En el urbanismo moderno, los poderes públicos eran los que estaban a cargo. Bueno, siempre han estado a cargo los poderes públicos digamos que el urbanismo. Pero también con ellos el interés propio. Aunque bueno, no es tan diferente hoy en día. Ya saben a lo que me refiero. Sí, o sea, no tenían juicio, no tenían parcialidad, por decirlo así. Entonces, por lo menos, ni siquiera con el bienestar de la sociedad en esa época. Era muy egoísta. Entonces, estos garantizaban las leyes y planes para un interés general. También tenían una tendencia a negar especificaciones de cada ciudad. ¿Esto qué quería decir? Simplemente negaban el lugar, la cultura, y las dejaban en un simple decorado. Y para familiarizarnos un poco, podemos pensar en los casos de Jane Jacobs, en donde los actores políticos, y ustedes creo que lo recuerdan muy bien, buscaban los intereses individuales, o por lo menos creían que era lo mejor para la sociedad, y dejaban de lado las necesidades propias de aquella sociedad. Entonces, el neurourbanismo nos invita a que haya solución de los problemas caso por caso, y dar soluciones a cada situación por similar que parezcan.
Todas estas herramientas que hemos mencionado no son para dar soluciones repetitivas, sino para aumentar la posibilidad de adaptar estos contextos. Este nuevo urbanismo da prioridad a la regulación sobre la administración de los poderes públicos. El objetivo es hacer una readaptación de los objetos y de las personas que trabajan dentro de estos entes gubernamentales. Responder la variedad de gustos y demandas de la arquitectura funcional a un diseño urbano atractivo. Bueno, el urbanismo moderno se fijaba en una arquitectura y forma urbana que respondía a una ideología funcionalista que se intentaba generalizar y replicar en los diferentes contextos. Ponían en práctica modelos globales o totalitarios, o sea, repeticiones iguales en diferentes ciudades. Obviamente eso no se puede, dejando atrás las diferencias o identidades que podrían tener en una zona. El urbanismo moderno, el neourbanismo, acepta que haya una gran complejidad en las ciudades, las de sus habitantes en cada territorio. Por parecido que parezcan, tienen sus necesidades y demandas diferentes. Dentro de una misma ciudad o zona, tienen sus diferentes necesidades, tienen diferentes retos y soluciones. El neourbanismo busca o intenta, por los medios posibles que hemos mencionado ya, básicamente esto se trata de aprovechar las TIC, todo lo que dice el autor aquí, y utilizar estas nuevas dinámicas de mercado para conservar los valores simbólicos de una ciudad o antigua ciudad que está en cuestión. Bueno, promover una nueva calidad de vida o calidad de vida urbana. Vamos de las funciones simples al urbanismo multisensorial. El urbanismo moderno en su época desarrollaba un funcionalismo elemental por el desarrollo de la economía, claramente, por el tipo de actividades que en su momento, como ahora también, eran el trabajo, la vivienda, el hábitat, el ocio, el poder divertirse, el abastecernos, el desplazarnos, y la forma en la que llevaban la forma también como esta se llevaba a cabo. Y el neourbanismo busca desarrollar unas gestiones mucho más específicas. Entonces, de esa manera, sacar un mejor provecho de cada función que tengamos como habitantes. De las funciones que mencioné anteriormente. También busca una calidad en espacios públicos y espacios exteriores, como los tienen los espacios cerrados y privados. Una misma sensación, una misma calidad de estancia, por decirlo así. Y cuando se habla de desarrollar un urbanismo multisensorial, este busca desarrollar no solamente aspectos visibles, sino los que no podemos ver, como son los sonoros, los táctiles, también los olfativos, etc. Bien, ya por último tenemos el último, obviamente, principio, que es adaptar la democracia a la tercera revolución urbana. Pues bien, en el urbanismo moderno, el urbanismo moderno, perdón, necesitaba gobiernos firmes, gobiernos de fuerte autoridad, en las que solamente se necesitaban que ellos impusieran las reglas, en las que ellos dijeran cómo cumplirse, sino de impulsar un cambio, o sea, no voluntarios, en las que ellos decidieran qué se debe hacer, cómo se debe hacer y qué exactamente se va a hacer en esos espacios. Eso es lo que necesitaba el urbanismo moderno. A menos ya en el urbanismo, el nuevo urbanismo ya se enfrenta a grupos más sociales mucho más diversos, a estos individuos con multipertenencias y a territorios sociales especialmente heterogéneos. Es decir, en el urbanismo moderno, para resumir todo, por así decirlo, es que
ya no será el gobierno el que decida qué hacer o cómo va a funcionar los espacios, sino van a ser las personas, el desarrollo que va teniendo las tecnologías, el desarrollo que va teniendo eh, los jóvenes, van creciendo, van cambiando de moda. Es decir, que esta parte de democracia ya no deja de que no se limita a que las personas decidan una persona y que esa persona decida por el territorio. No, sino es que ahora serán las personas las que pues, deciden sobre ese territorio. Y ya sea el gobierno, las entidades gubernamentales, las entidades públicas, deben acatar eso que dice, que demandan, perdón, que demandan las personas, la sociedad, ese grupo sobre esos espacios. Eso se ve obviamente más que todo en ciudades europeas, más no acá. Acá sigue empezando lo mismo en las que esperan, en la ciudad de Latinoamérica esperan que el gobierno responda sobre las necesidades de los espacios. Y pues en parte tiene razón, pero esta parte es que ellos deben exigirlo, lo cual no lo hacen, sino que ellos esperan. Y esto se basa en el décimo principio para nosotros, que se debe exigir las personas, la sociedad diversa, son las que exigen sobre el espacio, son las que demandan qué uso se le va a dar al espacio. Y así finalizamos con toda esta parte de la tecnología global, que los productos inteligentes a las personas que se le dan estas multipertenencias. Son estos productos inteligentes que van cambiando el movimiento del urbanismo, del nuevo urbanismo. Y listo. Eso es todo. Excelente, excelente presentación. Ya creo que hay un poco más de claridad de asuntos que ya estamos tocando con algún grado de propiedad, como para empezar a hacer algunos aportes. Quisiera saber de pronto si acá está, creo que hace falta uno de los grupos. Por acá está Luis Marriaga. Luis Marriaga, ¿está preparado? Sí, profe. Bueno, adelante. Aprovecha que los compañeros no aparecen del grupo anterior para que te pongas al día en tu tema a abordar. Sí, profe. Dame un segundo. Dale, tranquilo. Miguel Saavedra y Mayrolis Monterrosa están ahí. Parece que no. No dicen nada por el grupo de WhatsApp. Bueno, adelante, Luis. Ahí se está viendo la presentación, Sí, trata de ampliarla o no sé, colocarla vertical y ampliarla en la pantalla. No sé si puedes ampliar la pantalla. Está desde una tablet. No, Pues no. Déjeme ver. darle ampliar, exactamente, darle ampliar ahí. Ahí se ve mejor. No, dale ampliar más. Es que está desde Un PDF. Pero el PDF no lo puedes descargar o... Sí, permítame un segundo y ya lo... Sí, para que se vea toda la pantalla completa. Tranquilo. Pues sí, se ve bien, ves avanzando. Ok. El tema, bueno, mi nombre es Luis Marriaga. El tema del seminario de urbanismo es el miedo al crecimiento urbano. En lo urbano en 20 actores contemporáneos. Okay. El autor, pues, Rosario Pavia. El autor es Rosario Pavia, es arquitecto urbanista.
tiene pues múltiples publicaciones, tiene libros, tiene pues publicaciones en revistas científicas, es profesor de teoría de la arquitectura de la Universidad de Pescara y de la Universidad de Boston. En su pues escrito, el que estamos analizando el día de hoy, habla sobre el miedo al crecimiento urbano como el miedo de la cultura moderna por expandir la ciudad, por esos pensamientos, pues esa cultura moderna, esa cultura neoliberal, y todos los pensamientos del movimiento moderno que conllevaron en su punto a querer una ciudad más grande, una ciudad más pues densa en población, que tener una planeación precisa debido pues a los muchos interrogantes que habían acerca de las áreas de expansión. Lo primero a lo que él se hace referencia es a al crecimiento de la ciudad y el pensamiento de ciudad-cuerpo. Hay una cita de Vincenzo Scamozzi, dice: las ciudades son como cuerpos humanos y los demás edificios vienen a ser como miembros de ellas. Este era el pensamiento en Italia, en el urbanismo italiano hacia 1615. Ven la ciudad como el cuerpo humano, una ciudad que es definida por su arquitectura, es decir, que tiene un límite tanto físico como límite en su población. Pavia apunta que el miedo al crecimiento físico y de la población de las ciudades era debido a esta visión de ciudad-cuerpo y ese pensamiento fisiocrático, es decir, de esas formas físicas. Y esto fue de las primeras cosas que llevó a denunciar las grandes magnitudes que tomaban las capitales europeas como París, como Londres, que en un punto llegaron a ser tan caóticas, pues su crecimiento fue completamente desproporcionado. ¿Okay? Luego se comienzan a tener nuevas ideas pues, de lo que era la organización urbana. Pavia dice: las nuevas proyecciones urbanas están basadas en el orden geométrico, la higiene, las obras públicas, pero todas demandan un límite de crecimiento. Se hacía más referencia a las obras modernas, a los pensamientos utópicos del siglo XIX, acerca de ciudades que son completamente pensadas para la higiene, completamente pensadas de forma geométrica y entre comillas perfectas. Pues estos aspectos tomaron un rumbo diferente hacia el siglo XVIII y hacia el siglo XIX. Y Pavia en su obra muestra los límites urbanos que tenían, sobre todo en la población, estas nuevas urbes. Daba varios proyectos urbanos, mostraban que llevaban desde 650.000 habitantes hasta Wagner, que planeó una población de 10.000 habitantes. Y hace referencia a esta rigidez de los modelos de los proyectos urbanos de esta época, refiriéndose a la planeación urbana de la época del Renacimiento, siempre demarcando un límite pues en el crecimiento. Esa tendencia a delimitar y configurar la ciudad de manera geométrica. Por otra parte, se habla él de Cerdá y de Le Corbusier. Estos dos hacen una negación de la periferia un poco diferente. Se refieren a la metáfora del cirujano, que hay que extirpar lo malo y salvar el organismo. Así era preferiblemente trabajar en la implantación, creando más densidad residencial con pocos barrios de grandes dimensiones y de implantación geométrica, basándose en las unidades habitacionales en altura. El pensamiento moderno para pues, poder evitar el despilfarro de área urbana. La idea de lo que querían hacer, bueno, la idea de Le Corbusier era poder separar la ciudad antigua para poder construir una ciudad moderna.
Como una ponía de Navidad. Epa. Ok. Pues sí, lo que proponía Le Corbusier era construir una nueva ciudad fuera del régimen de la ciudad antigua. El autor Pavia habla sobre el urbanismo italiano, hace pues una línea de tiempo sobre lo que habría sido el urbanismo italiano. Decía que el urbanismo italiano durante los años 60 y 60 a 80 tuvo un crecimiento completamente desproporcionado, que estaba fuera de los alcances de la política, fuera de los alcances del urbanismo. En su escrito dijo que el urbanismo italiano no había sabido extraer de las prácticas ilegales las enseñanzas necesarias para reconducir a los operadores clandestinos a la legalidad. Esto demuestra esta época del urbanismo, pues de la historia italiana, la debilidad de un gobierno, la debilidad de una administración para poder pues detener esos niveles de ilegalidad en los que estaban rondando las nuevas áreas urbanas. Esto sigue así. Esto sigue así y nos sigue diciendo este sobredimensionamiento que se experimentó en Italia era debido a la mala administración, una ilegalidad abusiva y la discontinuidad de la periferia oficial, siendo que muchos de los nuevos zonas urbanas eran invadidos. De esta forma estaban fuera del alcance de la administración y de la legalidad. La instrumentación urbana habría debido medirse con los mecanismos de la producción abusiva, determinando los procedimientos y los incentivos más apropiados para ganarle a la competitividad en su propio territorio. Esto lleva, bueno, este título está un poco mal, habla un poco sobre los años 80, cuando ya comenzó a haber un poco más de los planes urbanos. Decían que eran planes urbanos poco dibujados, eran planes muy jóvenes, y siendo así se da una ruptura entre lo que es el urbanismo y la arquitectura en sí. Él lo describe como que el urbanismo comienza a tener un lenguaje técnico y que la ausencia de la arquitectura renuncia a buscar un significado simbólico para las cosas, un significado simbólico en el área urbana, tanto como en la periferia. Y califica las edificaciones como sin valores, sin identidad, sin calidad, y resalta que la ilegalidad es la debilidad del urbanismo, pues se sale completamente de su poder, de su control. Siendo así, en el crecimiento que plantea el autor lleva hasta los años 80 y habla sobre el crecimiento italiano. También se encontraron diferentes procesos de crecimiento urbano en las ciudades latinoamericanas, sobre todo aquí en Barranquilla, en un estudio que se hizo entre 2 décadas, alrededor de 2 décadas, se ve el crecimiento urbano de Barranquilla y cómo este tiene pues similitudes en la densificación de sus áreas y pues cómo va cediendo el área rural hacia el área urbana en diferentes etapas, y también se puede reconocer un sobredimensionamiento que llegó en su punto a diferentes factores, como el factor de la pobreza, al factor de pues, sobredensificación y pues muchas cosas que causan ahora problemáticas en la ciudad de Barranquilla. Este es un mapa de crecimiento urbano de Barranquilla entre 1938 y 1947.
Durante este periodo, el área se registró un incremento de 69%, se agregó un promedio de 93 hectáreas por año y un total de 2.024 hectáreas que fueron urbanizadas en 1947. Y la población de Barranquilla tuvo un incremento de 64.4%, más que en 1938. A tener en cuenta la densidad de la población respecto al área urbana, puede decirse que se mantuvo relativamente respecto al periodo, manteniéndose alrededor de 124 habitantes por hectárea. Más adelante, un momento. Okay. Entre los años 1954 y 1965 se marcaron pues factores muy importantes, como se puede ver en el mapa. Se causó un gran crecimiento al sur de Barranquilla, en el área suroccidente, más que en la ribera del río Magdalena todavía sigue siendo un espacio olvidado para esa época. En los años 60, en materia de crecimiento y desarrollo urbano en la ciudad, el suelo subrural se dio un área cerca de 1.796 hectáreas para ser ocupadas, y eso es un promedio de 163 hectáreas añadidas anualmente. Y esto llegó a una mancha urbana con una superficie de 4.703 hectáreas en 1965. Este fue el periodo con mayor aporte urbano en la ciudad, pero a partir de ese periodo se inician tiempos de decadencia de la ciudad, caracterizado por un significativo incremento de la población, generando migración del campo a la ciudad. Se ve un aumento porcentual del 98.8% de unidades habitacionales, y aquí es donde comienzan a verse los problemas de empobrecimiento en Barranquilla y de pues falta de la calidad de la administración. Una Barranquilla más moderna. Entre 1973 y 1985 se hizo el reconteo de manzanas. Fueron un total de 6.178 manzanas y 133.634 viviendas, de las que todas esas, alrededor del 80%, eran estrato 1, 2 y 3, y en cada vivienda promediaba alrededor de 6 habitantes por vivienda, en una densidad de 22 viviendas por hectárea, lo que es señal clara de hacinamiento y de falta de planeación en el crecimiento urbano. Entre 1985 y el 93, en este periodo se ve cómo el área agregada reduce pues drásticamente en frente de la última década. Se añaden solamente 604 hectáreas al suelo urbano, y esto da una densidad de 24.6 viviendas por hectárea. Y se vio un aumento de la población de 10.4%. El crecimiento urbano al final de los años 90 se ve afectado por la crisis económica. Entre 1993 y 2004 se añaden solamente 298 hectáreas, y el censo, los datos tomados del censo indican solamente aumento de 1.1% en la población, donde el 61.5% eran de casas y 32% solamente apartamentos. El mapa se aprecia cómo la ribera del río ha sido ocupada y cómo se están adelantando proyectos hacia la parte norte y hacia los
municipios aledaños como Puerto Colombia, Soledad y Galapa. El último dato encontrado acerca del crecimiento fue la década del 2004 hacia el 2012, donde se agregaron 453 hectáreas, lo que da una densidad de 146 habitantes por hectárea. Y se ve la diferenciación entre las unidades habitacionales en altura y unidades habitacionales pues residenciales de 1 a 2 plantas. En esta tabla se muestra cómo fueron la repartición de el suelo urbano, la aportación de suelo urbano según los años. Vemos después de esta etapa de los años 60 y 70 una gran reducción debido a la falta de planeación urbana en ese momento en los terrenos que iban a ser cedidos hacia el sector urbano. De esta forma se puede hacer una comparativa entre lo que planteaba Rosario Pavia en el crecimiento italiano, el crecimiento de las ciudades italianas, el crecimiento desorbitado y la sobredensificación que sucedió en Italia en esta época, cómo respondieron a ellos, y se puede hacer una comparativa de cómo ha respondido Barranquilla frente a este fenómeno también. Listo. Sí, profe. Bueno, muy bien, excelente al final esa presentación que hiciste de el crecimiento urbano de Barranquilla. Yo creo que el debate va a estar muy interesante, está abierto. Si quieren pueden activar sus cámaras para poder verlos, para saber que están allí. Por favor, preguntas, inquietudes, reflexiones. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Yo quería como mencionar que me pareció muy interesante el dato que arrojó el compañero ahora en la última presentación sobre el crecimiento urbano de Barranquilla, y me interesó mucho que en el periodo de 1947, y si no sé más, en este periodo entre 10 años, cómo se duplicó la población y el crecimiento urbano de la ciudad. Entonces quería mencionar como este aspecto interesante de lo que no conocíamos sobre la historia de Barranquilla. Sí, muy interesante. Un aspecto muy interesante que hay que tener en cuenta para el momento de revisar ese periodo, para los que pues, en algún momento puedan trabajar estas partes históricas y qué papel juega esos elementos dentro del contexto de análisis que ustedes incluso están desarrollando en sus proyectos de diseño integrado. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos pueden destacar de las presentaciones de hoy? Bueno, profesor, digamos, en lo que se refiere a las ciudades contemporáneas y ciudades modernas, y me gustaría saber exactamente cuál es el punto exacto que el autor Bernardo que hace, digamos, lo utiliza para que cree una diferencia entre esas dos ciudades. Que viendo, digamos así, viéndola, digamos, sin poco conocimiento, podría decir que casi significan lo mismo, pero digamos, a esta explicación que dieron, ya, digamos, creo, digamos, en nuestro entender,
que sí tiene una diferencia, pero sí me gustaría saber en qué momento se pudo haber creado, digamos, ese punto que hace que las dos tengan, digamos, una diferenciación en diferentes etapas o diferentes momentos de la vida, pues. Me gustaría saber cuál fue ese punto. Muy bien. ¿Tienen los compañeros que desarrollaron el desarrollo del tema, tienen que decir algo sobre esa pregunta? Sí, bueno. Según la lectura de Bernardo Secchi, él, como les venía mencionando, él habla de que pues la ciudad contemporánea parte de que pues empieza a romper los paradigmas ya planteados en la ciudad moderna. Los paradigmas, por así llamarlos, son culturas y todos estos factores que representan alguna época o algún momento de la historia. Él nos menciona que pues para poder romper estos paradigmas tenemos que tener en cuenta, además de los cambios culturales, el cambio de pensamiento de las personas que pues vivan en la presente época. Eso no se da con un año específico, sino que lleva como tal una transición. ¿Sí? Eso es lo mismo que lleva a partir la historia en diferentes etapas, como nosotros la podríamos conocer como edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, que es lo que nosotros hemos venido aprendiendo en historia durante todos estos años. Pero antes de decirte, no, en tal año se empezó a llevar a cabo tal época, ya sea época moderna, época contemporánea, época antigua, época media, tenemos que tener en cuenta que para llegar a esa época siempre tuvo que alguien pensar a futuro, ¿sí? Como no sé si lo expliqué, y si no lo expliqué, la ciudad contemporánea por así decirlo, se diferencia de las demás debido al hecho de que es una ciudad móvil. Eso creo que no lo mencioné. Y ciudad móvil no quiere decir que es una ciudad que se vaya a mover hacia otro lado, sino que es una ciudad que siempre está en constante avance, en constantes cambios, y no estancarse como lo hacían en épocas anteriores. Tu pregunta fue de básicamente cómo dividir las épocas, supongo yo. O sea, yo lo estoy respondiendo desde esa perspectiva. El autor no te dice, no, en esta época empezó a llevarse a cabo tal edad, pero porque lo único que él nos menciona es que pues para llevar las transiciones de las épocas hay que romper los paradigmas de las épocas anteriores. Sí, sí, o sea, como tal, una época o un año, sé que eso es difícil porque esas transiciones toman demasiado tiempo. Lo que, digamos, me queda sonando es el pensamiento exacto que conllevaba a que esa diferencia él la viera y la pudiera, digamos, expresar. Sé que él tenía un pensamiento, digamos, futurista, y eso es lo que, digamos, destaco en él, que a pesar de que él estaba viendo un urbanismo ya, por decirlo, ya radicado, ya con todas sus normativas y eso, él logró encontrar, digamos, esa idea que se podía aplicar a futuro, tratando de no cometer los mismos errores que se estaban cometiendo en ese presente para esa época. Sí, en ese punto sí estoy completamente de acuerdo contigo. Él era un visionario, por así llamarlo. Correcto. Él veía futuro. Pero él primero, al plantear este artículo, él se basa principalmente en la problemática que se presenta en la época en la que se escribió dicho artículo, exactamente en el año 1999, que fue el año de publicación. Como todos sabemos, finales del siglo XX, estamos en época contemporánea prácticamente.
pero ya dejando un poco de lado la época moderna, el autor se basa principalmente es en el cambio que ha tenido el país, porque realmente el artículo habla, el autor en el artículo dice, disculpen, es que están jugando Junior y... Sí. Bueno, el autor se basa principalmente es en la idea de... Ay, se me olvidó por ese grito, disculpen. Dejen y retomo la idea un momento. Bueno, ya, listo. Retomando, el autor se basa principalmente, además de la época en la que se plantea esto, el autor en el libro, en el artículo nos plantea que él estaba viendo esos fallos principalmente en su país natal y él lo menciona en el libro, en el artículo, en las páginas, que él solamente iba a hacer esa descripción, pero era de su propio país. O sea, él no se refería también a la transición de Francia, de Portugal, España, no. Él decía que se iba a centrar sencillamente en el país de Italia, debido al hecho de que pues él pasó gran parte de su vida ahí y pues como todos sabemos, o bueno, como lo explicó mi compañera, nació ahí, murió ahí. No sé si era por el hecho de patrimonial, sentirse muy nacionalista o algún otro factor que lo haya llevado a eso, pero aún así rompiendo con con la visión a futuro que él tenía, como lo planteé, él venía llevándose ideas que pues desde la época moderna ya se estaban viendo, como era la ciudad verde, es prácticamente, sí, prácticamente ciudades verdes o ciudades donde se pudiese darle prioridad al medio ambiente que a la propia urbe, por así llamarla. Mejor dicho, mezclarlas, pero dándole mayor importancia a los espacios medioambientales. Es como resaltar algo para como darle mayor claridad a la inquietud, creo que a todos. La ciudad moderna corresponde al escenario que surge con el crecimiento mismo de la modernidad y digamos, el surgimiento de los procesos de transformaciones de los espacios que eran netamente, digamos, ligados a un proceso, digamos, político, administrativo, que fue la ciudad de transición entre la Edad Media y el Renacimiento, y cuando se dan y se gestan los procesos de revolución industrial, acude, digamos, un proceso también de transformación demográfica. Y la transición que se da en ese proceso es también la transformación de técnicas y de desarrollos del mismo proceso de construcción de la ciudad. La ciudad rompe, digamos, esas barreras que vamos a ir viendo más adelante y que vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo. Y creo que hay un ejercicio que va a sustentar alguna compañera, algún compañero, sobre la ciudad moderna, específicamente la ciudad en el contexto de ese concepto de modernidad, que implica un periodo muy significativo en el contexto de Europa. Acá en América Latina nos marca algunas diferencias, pero sí en Europa, en donde el concepto aglutina esos escenarios en donde se consolida un pensamiento, una forma del mundo. Y la diferencia que encontramos con la ciudad contemporánea es la ciudad del presente, es la ciudad que nosotros vemos ahora en tiempo real. Esa ciudad contemporánea que nosotros podemos revisar a través de la experiencia cotidiana que nosotros tenemos, de las experiencias, digamos, específicas en el desarrollo de la globalización y de los escenarios, digamos, específicos. Por ejemplo, ustedes vieron hoy, si alcanzaron a ver digamos, las honras fúnebres de Maradona, cómo Buenos Aires, cómo estaba paralizada. Todos los ríos de gente alrededor,
digamos, de darle el último adiós a Maradona y cómo se veía la ciudad, cómo el contexto de la transformación urbana de la ciudad influye, digamos, cuando hay un tipo de acontecimiento en tiempo real. Si nos vamos a la situación de pandemia, como en las ciudades, digamos, están digamos, en el periodo más, digamos, fuerte de la pandemia, pues había un contacto muy cercano con la naturaleza, llegaban animales a muchas ciudades, pues no había gente en las calles y eso significaba un peso, digamos, quitarle un peso a la carga, digamos, de la contaminación que genera nuestras ciudades o la huella ecológica que generan nuestras ciudades sobre su contexto ecológico. Veamos delfines en Santa Marta, en Cartagena, aguas prístinas, digamos, en la bahía de Cartagena. Eso es algo, digamos, que muy rara vez se puede ver en un contexto de normalidad. Eso corresponde a unos escenarios de contemporaneidad, de lo contemporáneo, de lo real, de lo que puede estar sucediendo en un espacio de tiempo de 5 a 10 años aproximadamente. Pero la modernidad corresponde a un periodo específico que, digamos, hay varias hipótesis y hay varias, digamos, conceptualizaciones que podemos decir que aún no hemos superado la modernidad. Otros incluso ya hablan de una posmodernidad o una más allá de la modernidad. Por ejemplo, desde que Francis Fukuyama, un sociólogo, digamos, americano de origen japonés, empezó a definir el fin de la historia, cuando en la ciudad de Chicago empezaron a demoler una serie de edificios que creo que aparecen en el documental de James Jacobs, que eran un símbolo de la modernidad arquitectónica y el desarrollo urbanístico y residencial de los Estados Unidos, fueron demolidos, como, digamos, como un castillo de naipes. Entonces, esa demolición significó el fin de la historia, según para Francis Fukuyama, porque ya la modernidad había terminado como proyecto de la ilustración, como proyecto de la reflexión, y se habían instaurado nuevos modelos a partir del desarrollo de la tecnología, de los medios de comunicación, que ya podía haber una copresencia, que a través de una pantalla y de un computador podemos estar haciendo esto que estamos desarrollando en este momento. Estamos simultáneamente llevando la universidad a sus casas, llevando la universidad a sus hogares, a su comedor, a su cuarto, a su sala de estudio o donde estén ustedes en este momento ubicados, pero es un hecho, digamos, que cambian nuestras realidades. Y eso hace parte de la ciudad contemporánea. Estamos viviendo un elemento de la ciudad contemporánea. Por eso ustedes no comparten la pantalla de video, porque de pronto están en la cama acostados, de pronto tienen la bulla del partido del Junior, o están, no sé, en otra cosa, o caminando por la calle. Pero ese tipo de complejidades y esa transición nos hace pensar qué modelo de ciudad es el que queremos, es lo que invita Piava, es lo que invita también el ejercicio que hicieron los compañeros sobre los principios del nuevo urbanismo. O sea, las ciudades cada vez nos dan lecturas ellas mismas de lo que hay que hacer con las ciudades. Tener en cuenta esos elementos o ese decálogo que, digamos, describe François Asher en sus reflexiones sobre la ciudad contemporánea, nos permiten pensar también en un futuro. Pero ojo, si tampoco alejarnos del pasado, que es lo que plantea, por ejemplo, al final, digamos, el ejercicio que hace el compañero, porque las ciudades también son una materialidad histórica y a veces esa contradicción entre lo nuevo y lo viejo nos permite ser como sucede en Barranquilla, que somos como de una mentalidad muy cortoplacista. O sea, es decir, aquí las grandes reflexiones o los grandes procesos urbanos son muy jóvenes, duran muy poco tiempo. ¿Cuánto tiempo duró funcionando el muelle de Puerto Colombia? ¿Cuánto duraron, por ejemplo, edificaciones con una calidad técnica y arquitectónica como, por ejemplo, el edificio Palma? ¿Cuántos años duraron de vida útil, por ejemplo, como espacio no solamente desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista funcional y simbólico? Pues simbólico ha quedado en las memorias de muchos, que existió el muelle de Puerto Colombia, que existió edificio Palma, y si podemos contar varias edificaciones que han sido demolidas o que están en ruinas, pues así ellas nos cuentan una historia de una materialidad que se ha construido en una ciudad sobre una influencia portuaria y marítima y fluvial y muchas cosas más que podemos decir y que nos ameritan reflexionar un poco sobre
hacia dónde vamos, pero dónde estamos y cuáles son nuestros puntos de partida. Y nosotros no somos de un pasado renacentista y medieval como las ciudades europeas. Tenemos más integralidad con unos ecosistemas y con unos espacios en los cuales aún no entendemos cuál es la lógica del río Magdalena, cuál es la lógica de nuestro entorno climático y geográfico. Apenas estamos como entendiendo y estamos escuchando a los de las ciencias básicas o físicas naturales decir que hay que poner la atención a cómo transformamos nuestro espacio. El reto es de ustedes, como arquitectos, futuros urbanistas o tomadores de decisión, pues pensar cuál es la alternativa a seguir. Y aquí están los puntos de partida a partir de estos análisis. Yo no sé si alguien quiera aportar algo, una reflexión, una pregunta sobre lo que acabaron de, digamos, comentar los compañeros y las compañeras. Preguntas. Digamos, aprendiendo a hacer otra pregunta, más bien una pregunta sería como una analogía en lo que se refiere a la ciudad contemporánea y a las ciudades modernas, aplicando, digamos, a la clase anterior en lo que es el paisaje, en la imagen y el paisaje. Entonces, yo pensaría que ese paisaje que representaba una ciudad contemporánea, Fernando Secchi ya él podía quedarse una imagen de lo que podría ser en el futuro. Entonces, esa analogía permite de que las cosas del pasado generalmente nunca se desligan de un presente, siempre serán la base de un presente, aunque ese pasado tenga ciertos errores o no haya fluido como se pensaba, pero que a través de esos errores es que estas ciudades modernas se vuelven contemporáneas, con ideas nuevas, a pesar de que hay, digamos, partes en que no se puede aprovechar mucho eso porque son ciudades nuevas. Por ejemplo, aquí en Barranquilla se podríamos decir que somos, digamos, un territorio nuevo, ¿no? Como usted dijo, que todavía no se sabe mucho de la dinámica de lo que nos rodea. ¿Quién más quiere anotar algo? ¿Alguna apreciación, pregunta, inquietud? Profesor, disculpe, fue que se me fue el audio. Ah, se te fue el audio, Alex. Sí. Continúa. Yo pensé que habías dejado de... No, entonces yo quería, digamos que usted me dijera si que, digamos, esa apreciación que tengo es válida. Sí. Comparar lo que es el paisaje con la imagen y esa analogía con la ciudad contemporánea y la ciudad moderna. No, sí, claro, sí tiene total validez y analogía, porque ese es el intento que nosotros estamos haciendo en este ejercicio académico. Recuerden que ustedes aquí están precisando conceptos. Es, digamos, como que lo que yo quiero llamar, ustedes pueden sonar, puede parecer extraño. Ustedes como, ajá, pero el profesor, ¿por qué nos manda tanto tema? Pero estos temas tienen una conexión directa con ese lote que ustedes están trabajando sobre la ribera occidental del Magdalena. Entonces, hay unos elementos que nos van digamos, a poner en debate cuando ya vayamos a trabajar, cuando tengamos ya organizado todo, digamos, el tema conceptual. Sí, el paisaje, incluso yo tengo una presentación exclusiva para ustedes, incluso la diseñé y está diseñada exclusivamente para el ejercicio que estamos trabajando sobre la ribera del río. ¿Cuál es la importancia del paisaje ribereño? O sea, y casi como el enfoque de análisis que yo tengo o que he venido desarrollando para el paisaje, digamos, costero, lo puedo incluso trasladar al paisaje ribereño, incluso al paisaje
del delta, porque nosotros estamos sobre un sistema que tiene varias influencias geográficas y todavía no logramos o apenas estamos logrando descifrar cómo podemos moldear una nueva idea de territorio o entender esta territorialidad en la cual se ha construido Barranquilla. Entonces yo creo que esa última parte que mencionó el compañero nos amerita repensar cómo la ciudad ha empezado a urbanizarse sobre esas zonas, digamos, de esa planicie del Taita, digámoslo en términos geológicos. Y eso, ¿qué consecuencias ha traído? Una de las más visibles que ustedes pueden encontrar en temporadas de lluvia son los arroyos. Es una explicación muy cercana y muy puntual de lo que sucede con la ciudad en estos procesos. Preguntas, inquietudes. Bueno, a medida que yo voy a pasar asistencia, ya son las 8:30. Sin embargo, mientras voy pasando asistencia, me gustaría que dejaran en el chat algún comentario o alguna palabra que les llamó la atención del ejercicio que hicimos mientras voy pasando asistencia, ya que por lo menos ya no nos alcanza el tiempo como para debatir, pero sí van a haber oportunidades para poder digerir un poco el ejercicio de reflexión que estamos haciendo. Igual, estas sesiones están quedando